La historia de la iglesia. Vamos a hablar un poquito del origen del pietismo. La semana pasada hablamos de el origen del metodismo. Estas denominaciones surgieron a partir de la Reforma, ¿ok? Nomás para dar un poquito de contexto, porque como es cada 2 semanas la historia de la iglesia, a veces como quedan algunas cosas, ¿no? Como que no se terminan de aclarar. Después de la Reforma, que fue cuando Lutero, Calvino, ¿verdad? Se levantaron y empezaron a protestar porque se llama la Reforma, por eso nosotros nos dicen, a los que no pertenecemos al catolicismo, protestantes, porque fueron los reformadores que protestaron contra las malas prácticas de la Iglesia Católica y contra todas las inconsistencias o incongruencias o también las incoherencias que había. ¿Por qué? Porque la Biblia decía una cosa y dice, la palabra de Dios enseña algo, pero la iglesia no lo hacía. Hacían otras cosas, practicaban otras cosas, le inventaban cosas, las indulgencias y muchas cosas doctrinales, a nivel doctrinal, el tema del purgatorio, el limbo, y pues para ellos hay como otros lugares donde las almas van y todo es una mezcla que toman de elementos de otras culturas, de otras... entonces, pero los reformadores... Al ver todo esto, pues se levantan a protestar contra la iglesia, pero no para crear otra religión, no para crear otra iglesia, sino para que se abandonen esas creencias equivocadas y empiecen a hacer lo que la Biblia enseña. Entonces, pues bueno, hemos hablado mucho de los reformadores, de quiénes fueron, qué hicieron y todo cómo ellos, verdad, predicaron y las cosas que hicieron, las obras que escribieron y lo que creían. Después de la Reforma, durante la Reforma, pues el protestantismo se expandió, ¿ok? La iglesia creció, digamos, y ya no estaban muchos que se decían católicos, abandonaron la fe católica y empezaron a creer como lo predicaban los protestantes, ¿no? Pues bueno, después de eso surgen varios otros movimientos influenciadas por la Reforma, pero empiezan a surgir las muchas denominaciones, muchas de las que hoy existen son el resultado del impacto que tuvo la Reforma. Hay muchas diferencias doctrinales, claro que sí, hay diferentes creencias, pero como lo hemos venido enseñando, como hemos venido diciendo y como hemos venido explicando, diferencias doctrinales siempre van a existir, bueno, en este caso con ellos, pero esto es para que aprendamos de la historia, ¿ok? Hemos aprendido que lo más importante, como hermanos en Cristo, lo que nos debe unir es el amor, ¿ok? Si alguien tiene otras creencias o tiene algunas diferencias doctrinales, que eso no pueda más que el vínculo perfecto que es el amor, que es la paz entre hermanos. Cuidemos siempre mucho eso, ¿ok? Ahora, para entrar al tema y para dar un poquito más de luz, imagina, hermano, que vives o hermana, que vives en una iglesia donde todos saben mucha Biblia, donde los pastores discuten teología con pasión, pero nadie parece vivir lo que predica. El templo está lleno, pero el corazón está vacío. La fe se ha convertido en un ritual, una tradición, un debate intelectual, más que una experiencia viva con Cristo. Tristemente, mucho de esto sí sucede, ¿verdad? Hoy en día, pero vámonos avanzando para explicar más. Pues eso fue lo que sucedió, muy parecido, exactamente así como lo acabo de narrar, lo que ocurrió en Europa después de la Reforma. ¿Por qué? Porque la doctrina ya era sólida, ya muchos cristianos, ¿verdad? Ya tenían mucha doctrina, ya sabían, ¿verdad? Ahí tenían bastante teología, pero la vida cristiana estaba apagada. La guerra de los 30 años había dejado muerte, pobreza y un cristianismo formal, frío y dividido. Muchos se preguntaban, ¿dónde está la vida nueva en Cristo de la que habla la Biblia? Porque miraban que los cristianos sabían cosas de la Biblia, tenían conocimiento, pero faltaba lo más importante, o no lo más importante podría decirse, sino faltaba el corazón, la fe verdadera que se transmitía y que los primeros cristianos también tenían. En medio de esa oscuridad, fíjense, Dios permitió que se levantara un movimiento conocido como el pietismo, ¿ok?
un grupo de hombres y mujeres que no se conformaron a la religión tradicional, sino que buscaron un cristianismo práctico, personal y transformador. Fíjense, su lema podría resumirse en una sola frase: menos religión de labios, más fe de corazón. Según, ¿verdad?, lo que vamos a estar aprendiendo un poquito de ellos, de esta manera pudiéramos resumir lo que fue el pietismo. Ahora no voy a ahora quiero aclarar algo. Siempre va a haber cosas, ¿ok? No les voy a poner aquí como eres de la fe, ni super ejemplos a seguir porque eran infalibles, es decir, que no se equivocaban. No, tuvieron sus cosas, pero Dios permitió ese momento porque estaba un poco frío ahí, la iglesia como estaba ya después de la Reforma. Bueno, este movimiento no solo impactó a Alemania, sino que encendió una chispa que alcanzó al metodismo, lo que hablamos la vez anterior, a los grandes avivamientos y el movimiento misionero mundial. Y todavía hoy nos deja una gran lección. La verdadera fe no se queda en la cabeza, sino que transforma la vida. Entonces, nunca se nos debe olvidar, hermanos, que todo lo que aprendemos aquí de conocimiento es responsabilidad de nosotros. Si sabíamos, estamos de acuerdo, ¿verdad?, que todos tenemos que estar letrados o instruidos, por lo menos en lo básico, en lo esencial de la fe. No es responsabilidad del pastor saberlo solamente, es de todos. Si ya tenemos más de 5 años, ¿verdad?, o 4, más de 4, hermanos, deberíamos saber lo básico, lo esencial de las doctrinas. Ahora, no es como que eso es el todo de la fe, pero es importante saberlo y al mismo tiempo, cuidar cómo lo vivimos, que es lo más, ¿verdad?, que es lo que más nos debe preocupar. Pero sí es importante, hermanos, yo les hago el llamado, a ver, hermano, ¿cuáles son las doctrinas fundamentales? Pues el Padre Nuestro y, ¿verdad?, el Rosario, no, hermano, o sea, es de responsabilidad, ¿sí o no? Es responsabilidad de todos saber cuáles son. Aquí se ha dicho, la confesión de fe, todo eso, hermanos, yo les invito, les hago un llamado a que ya están las clases ahí, las vuelvan a escuchar, y de verdad, pues, tener esa disciplina, esa cultura de estarlo repasando, ¿verdad? Pero ¿por qué lo digo? Porque a veces uno dice, porque tenemos que evitar los extremos. No, lo que importa es el corazón. Importan las dos cosas. Las dos cosas son importantes, tanto lo que sabemos como lo que vivimos. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre las dos. Ahora vamos a ver el contexto entonces histórico de este movimiento. Fíjense, ¿dónde se dio, dónde se origina? Bueno, fue en Alemania, a mitad del siglo XVII, donde surge el pietismo, ¿ok? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, dijimos, como ya le explicamos, después de la Reforma, después del año de 1517, que es donde se da el auge de la Reforma, la teología luterana se volvió muy académica y muy fría. Esto suele pasar, es muy común cuando aprendemos mucho de estudio y creemos que el conocimiento es suficiente. Porque como ya dije al principio, debe haber un equilibrio. La Guerra de los 30 años, que duró de 1618 a 1648, devastó Alemania, dejando desolación espiritual y también social. La iglesia luterana estaba llena de disputas doctrinales, de formalismo y poco énfasis en la vida cristiana. Estaban demasiado enfocados en el conocimiento, ¿verdad?, en lo que sabían. Había debates y para allá y que tú y que no sé qué. Y se estaba perdiendo y se perdió hasta cierto punto el enfoque de la iglesia, que es vivir las verdades del evangelio. Algo que distingue y distinguió a la iglesia del primer siglo, a nuestros primeros hermanos, era que ellos vivían el evangelio todos los días, no tenían tiempo para andarse peleando, ay, ¿tú qué crees? ¿Tú qué no crees? Y que, ¿verdad? No, ellos la parte que estaba la persecución tan pues así fuerte, que no había tiempo para debates, para qué es lo que tú interpretas, qué es lo que yo interpreto. Estaban demasiado enfocados en vivir la vida cristiana. Ahorita no hay persecución como tal, ¿verdad? Ahorita uno puede ir y tener una reunión como aquí lo hacemos, y al aire libre lo podemos hacer, y las autoridades aquí no nos van a arrestar ni nada. Y demos gracias a Dios por eso, que podemos hacerlo. Pero en el primer siglo no era así. Los cristianos eran perseguidos y no había tiempo para perder el tiempo en debates.
Hoy muchos cristianos pierden el tiempo en demasiado, a veces en debatir, en redes sociales, ya lo saben. Y algo parecido estaba pasando en ese momento. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? De enfocarse en el conocimiento, ¿verdad? En ser muy formales en la doctrina, de estar bien, ¿verdad? ¿Verdad? No hacerlo todo súper cuadrado, bien alineado. Bueno, enfocarse demasiado en eso hizo que la fe fuera vista más como una afiliación confesional, más que como una experiencia personal con Cristo, porque como ya dije, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, pero también tenemos que vivir todo lo que aprendemos. Y eso es lo que le estaba pasando a la iglesia después de la reforma en esta parte del mundo, es lo que le estaba pasando. Ya lo que importaba más era el conocimiento, no se estaba dando tanta importancia a vivir la fe y a practicar la fe. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del origen y de los personajes principales del pietismo. El primer personaje que quiero mencionar es un hombre llamado Philip Jacob Spener, ¿ok? Él vivió entre los años 1635 al 1705, ¿ok? Philip Jacob Spener. Conocido como el padre del pietismo, en el año de 1675 publica el libro llamado Pia Desideria, ¿ok? Que traducido es Santos Deseos, ¿ok? Considerado por el consenso el manifiesto del pietismo, es decir, prácticamente lo que ellos creían, lo que él creía y lo que desarrolló más adelante estaba ahí escrito. Proponía reformas dentro del luteranismo, por ejemplo, menos disputas teológicas, menos debates y más vida piadosa, ¿ok? Era el enfoque que él tenía. A él se le respeta mucho porque fue el que empezó a impulsar todo esto, que se dejaran de lado los debates entre cristianos, porque pues era entre cristianos, y se diera el lugar a vivir más la fe, a una fe más práctica. Otro personaje importante aquí fue August Hermann Frank, ¿ok? Él fue discípulo de Spener, del hombre que mencioné anteriormente. Él fundó en Halle, así se llama el lugar, instituciones educativas y de asistencia social, entre ellos orfanatos y escuelas, ¿ok? Ahora aquí es donde les recordamos que la iglesia, o sea, en diferentes momentos de la historia, pero la iglesia a lo largo de la historia apoyó e impulsó la construcción de escuelas, de orfanatos, de hospitales. Si ha habido una organización, ¿verdad? O organismo, porque la iglesia es un organismo, o institución, ¿verdad? Como lo quieran ver, que se ha preocupado por el bien social, por el bien de la humanidad, por el avance, ¿verdad? De la humanidad, ha sido de la iglesia. Que se dicen muchas cosas malas de la iglesia, ¿sí o no? Que roban, que no sé qué. Bueno, hoy en día pasa mucho eso, pero también pasó muchas cosas como estas, cosas que ayudaron a la humanidad. No es para menos, la misión de la iglesia es predicar, ¿no? Y es ser esos verdaderos discípulos, la sal y la luz del mundo. Bueno, este hombre, August Hermann, fue un impulsor del movimiento misionero. El movimiento misionero, bueno, no hemos entrado mucho ahí, pero con diferentes partes del mundo esto se fue impulsando. Al principio, acuérdense que Pablo viajaba mucho, ¿se acuerdan? Pablo viajaba mucho y establecía obras. Pero conforme avanzó el tiempo, la iglesia se empezó de cierta manera a estancar en lo que ya estaba establecido. Ya hay una iglesia aquí, ya hay una iglesia acá, y con lo del Imperio Romano, cuando aceptaron el cristianismo como la religión oficial, ya no perseguían cristianos y ya no se volvió tan, no digo necesario, pero ya no era tan habitual que hubiera misioneros. Entonces como que las misiones cristianas empezaron a bajar hasta que prácticamente desapareció. Fue hasta la Reforma, y después de la Reforma, con estos movimientos, que el ministerio, digámoslo así, misionero, de ir, ¿verdad?, a predicar a otros lugares del mundo, cobró fuerza, porque eso ya se había dejado de hacer. Antes de la Reforma no había de que, vete de misionero, pero ya casi no se veía eso, porque ya estaba todo muy establecido, ya estaba todo muy cuadrado, ya no había eso.
pero después de la Reforma sí. Y este hombre fue un impulsor del movimiento misionero, este hombre de August Hermann, llamado así. Otro personaje que importante fue Nikolaus von Zinzendorf, que acuérdense que son nombres de allá, ¿no? De Alemania. Entonces, este hombre, Nikolaus, ¿verdad? Noble sajón, acogió a refugiados moravos en sus tierras, conocido como la comunidad de Herrnhut, ¿ok? Lideró el movimiento de los hermanos moravos, famosos por su pasión misionera. Tanto así que este hombre influenció, ¿verdad? Y alcanzó a otro personaje que ya hablamos de él, que fue John Wesley. Y es tanto así que, pues, John Wesley fue el que, de los líderes que impulsó el metodismo, que explicamos que es la ocasión anterior, ¿ok? Bueno, gracias a la influencia de Nikolaus, se dio también la aparición de John Wesley. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos impulsaron mucho el tema de las misiones, y por eso muchos de los países de Europa hoy en día tienen muchas tradiciones cristianas muy arraigadas, porque después de la Reforma las misiones crecieron y muchas comunidades cristianas pequeñas existieron por mucho tiempo. Entonces, por eso allá todavía es más conservador la cultura, en algunos pueblos, ¿verdad? Es más conservador la cultura, y hay muchas cosas en las que se fundamentaron que tuvieron base cristiana, que tuvieron base en las enseñanzas de la Biblia, ¿ok? Las leyes y todo eso, pero no voy a meterme en eso, ¿ok? Bueno, ¿qué era lo que el pietismo creía? ¿Cuál era el énfasis que ellos tenían? Aquí es donde vamos a explicar un poquito nada más. Ellos creían o hablaban mucho y enseñaban mucho de la conversión personal. La fe no solo era algo doctrinal, no solo era el conocimiento, sino una experiencia viva del nuevo nacimiento en Cristo. Pues claro que al ver cómo el conocimiento, el querer saber y el tener saber muchas cosas estaba dañando o estaba opacando la vida cristiana, bueno, este movimiento empezó a enfocarse más en tener esa experiencia con Cristo, en nacer de nuevo. No importa si no sabes mucho, lo más importante es que tengas un encuentro con Cristo y después ya vendrá el crecimiento espiritual, la santidad y el conocimiento. Bueno, predicaban mucho la conversión personal. Estudio de la Biblia, promovían grupos pequeños de lectura bíblica y oración. A esto le llamaban Collegia Pietatis, ¿ok? Del latín. Hoy, en esta época, hermanos, se empezaron a dar mucho este tipo de movimientos, donde aparecido lo que sucedía en la iglesia primitiva del primer siglo, donde en las casas había grupos de estudio bíblico, ¿ok? En las casas se reunían para estudiar la Biblia, para leer, para meditar, como lo que hoy conocemos como las famosas llamadas células, ¿verdad? Que les llaman. Tienen otro nombre también, pero generalmente la mayoría de los cristianos ya de tiempo, ¿no? Los adeptos del Evangelio saben que una célula es un grupo pequeño, ¿verdad? En una casa. Entonces, que así originalmente iniciaron los primeros cristianos en las casas, ¿ok? Era donde Y curiosamente, hermanos, un grupo pequeño es más fácil a veces de sostener que uno muy grande, ¿no? Porque pues estamos aquí en corto, aquí es más fácil, ¿verdad? Pero bueno, ahorita ya estamos como estamos y el Señor nos da la capacidad, ¿sí o no? Pero en esta época también había esto, ¿sí? Se reunían para orar, para leer la Biblia, no se reunían para hablar del pastor, no se reunían para, pues en la iglesia deberían cambiar eso, no se reunían para eso. Se reunían para orar, para leer la Biblia y pues adorar a Dios y estudiarla, ¿ok? Por eso podemos ver que es muy tradicional que, bueno, las películas más viejitas, ¿verdad?, que hablaban de aquella época, toda la gente tuviera una Biblia en casa. Era prácticamente parte de la cultura tener una Biblia en casa, ¿no? Muchos la usan para querer ahuyentar espíritus, pero no es para eso, hermanos. Si la tiene abierta en la sala, no se van a ir las malas vibras, o sea, la mala vibra es usted, no se crea. Pero no es para eso, pero de allá vienen todas esas cosas, ¿no? Desde que una Biblia en casa y tal, pero esa era parte de la cultura. Bueno, la Biblia debía transformar la vida. Ellos enfocaban mucho en esto, no solamente alimentar la mente. Tenían este enfoque ellos. O sea, hay que leer, hay que meditar, pero no solo para tener o saber muchas cosas, sino para que nuestra fe se alimentara y nuestra vida o para que la vida de cada creyente fuera transformada por lo que la Biblia enseñaba. Ahora, hermano, pero ¿y qué pasa? ¿Tenían buenas interpretaciones o malas interpretaciones? Fíjese lo que vamos a explicar aquí, lo que quiero aclarar aquí. Bueno, la primera vez que
leímos la Biblia. A ver, ¿quién se acuerda de la primera vez que leyó la Biblia? Ah, hermano, no me acuerdo ni cómo me llamo. Bueno, la primera vez que leyó la Biblia, no teníamos una buena hermenéutica, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues no teníamos a lo mejor mucho conocimiento. Pero las veces que nos acercamos a la palabra de Dios con un corazón sincero y honesto, de querer aprender, Dios nos predicó, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos predicó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está limitada a qué tanto sé o no sé de la interpretación, que tenemos que aprender, hermano, no es pretexto para no hacerlo. Sino que también al mismo tiempo podemos confiar que aunque no es un requisito indispensable saberlo todo, podemos acercarnos con un corazón: Señor, tengo hambre de tu palabra, yo tengo hambre de ti, enséñame. No sé nada, no sé griego, no sé, ni español sé tampoco muy bien, pero tengo hambre de ti. Y un corazón así, hermanos, un corazón que se acerca honesto, humillado delante de Dios, Dios le predica a ese corazón, aunque no lo sepamos, ¿verdad? Y yo le puedo platicar, ¿verdad? O testificar que las veces que yo leí la Biblia, que no sabía, y ahora no es que sepamos mucho, pero antes menos, ahora un poco más tal vez, pero que yo me acerqué con un corazón: Señor, imagínese un joven de 13 años queriendo aprender un texto muy antiguo. Bueno, ahí Dios derramó su gracia y la palabra de Dios me predicaba. Había momentos que era tan claro lo que Dios me decía ahí en la Biblia y ¿me explico? Y nunca había leído, nunca había agarrado un libro de hermenéutica, ni de teología, ni nada de eso. Yo lo que quería era aprender de la palabra, era llenarme, era saturarme, decía un canto, ¿verdad? De su espíritu, de su palabra. Porque estaba convencido de que ahí estaban los mejores, y están los mejores consejos, las mejores enseñanzas. Entonces, pero bueno, ellos creían mucho esto y le enfocaban mucho en esto. También había algo que ellos, o algo que se denominaba el sacerdocio de todos los creyentes. Miren, la Biblia dice, fíjense, hay un versículo en Primera de Pedro, luego ese versículo se interpreta mal, luego si llegamos a ese punto vamos a dar una clase de eso. Pero se acuerda que dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, ahí hay un tema con la traducción, porque el único rey es Dios. O sea, allá nosotros nos vamos a ser reyes. Pero la palabra que se traduce por reyes habla de un linaje real, o sea, hijos del rey, ¿ok? Porque para que un príncipe se convierta en rey, tradicionalmente, ¿qué tiene que pasar? El papá tiene que, ¿verdad?, ya sea que fallecer o renunciar. Pero como Dios no muere, pues el único rey eterno, ¿quién va a ser? Entonces, para que luego si eres un rey, un sacerdote, y la Biblia dice, no se vayan ahí con eso, porque luego... Y peor si se lo creen, porque si verdad fuera así, pues más responsabilidad, ¿no? Más santidad. Pues cuídense, hermano, no vayan a andar ahí, ¿verdad? Pero bueno, el sentido bíblico no es ese. Pero lo otro que dice, ¿verdad?, que somos linaje real, es decir, hijos de Dios, somos príncipes, hijos del rey, no para presumir, no para exigir ahí calidad, no. Es para comportarnos como hijos del rey, pero dice que sacerdotes. Todos como hijos de Dios tenemos una responsabilidad sacerdotal, es decir, una responsabilidad de servicio a Dios en nuestra vida espiritual. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de crecer en santidad, es lo que quiere decir el sacerdocio de todos los creyentes, de crecer en santidad y ayudar a otros. Antes, en el Antiguo Testamento, solo había un linaje, una tribu, ¿verdad?, los levitas, que estaban destinados al sacerdocio. Ellos eran los únicos para eso. Pero ahora en Cristo todos tenemos esa responsabilidad. Porque, ¿qué pasó, hermano? No, pues es que el pastor no ha orado por mí. Ya no hay de eso. Hay nuestra responsabilidad todos los días, ¿verdad? Hermano, pero te miras, ¿qué pasa? No, es que la otra vez el pastor me quiso leer un versículo. No, ya no es como en el Antiguo Testamento. Todos tenemos esa responsabilidad espiritual delante de Dios, de estar vigilantes, de estar, ¿verdad?, como lo que aprendimos hace unas series, de tener una vida cristiana activa y productiva, ¿ok? Todos tenemos esa responsabilidad de crecer en santidad. El sacerdocio es
para todos nosotros, hermanos. Ya no es, ahora hay responsabilidades que Dios delega, hay más responsabilidades que Dios delega a quienes Él aparta o quienes Él capacita, a quienes Él llama para un servicio aparte todavía, pero no es que estén por encima de los demás. Es que Dios conoce las capacidades y a cada quien nos dio diferentes capacidades de diferentes talentos. Fíjese, hermano, usted tiene un don y un talento de parte de Dios. Además que yo no tengo paciencia. Bueno, no todo es predicar aquí, ¿sí o no? O tocar, hermanos. O sea, tenemos que quitarnos esa imagen de la cabeza de que servir a Dios, no, pues nomás es ahí tocando en la alabanza. No, hermano, no es el único. A lo mejor es tristemente, digo tristemente, ¿verdad? Es lo que más a veces se ve, porque pues aquí estamos, ni modo que ponga aquí ¿verdad? Pero no es lo único. No es lo único en lo que se puede servir a Dios. No son los únicos dones, talentos aquí, hablar aquí, ¿no? Hay más. Hay quienes tienen muy buena capacidad para la memoria. Es alguien que puede llevar una buena administración, alguien que es bueno para los números, alguien que es bueno para, ¿cómo se le llama? El setup, ¿cómo se llama? Para armar aquí, todo eso. Hay quienes tienen ese ojo, etcétera, etcétera. Otros talentos o dones que no todos tienen. A lo mejor alguien es muy bueno para el orden, para la limpieza, para llevar, ¿verdad? Muchos, hay diferentes. Dios nos dio muchas capacidades, a cada uno nos dio diferentes capacidades y talentos. El problema es que, pues, el compromiso a veces no nos gusta mucho, bueno, ya que se convirtió en predicación, ¿no? Pero el tema es el compromiso, ¿no? Pero todos, hermanos, usted no lo dude, usted tiene un don de parte de Dios. Y eso Dios lo quiere usar. Y lo puede usar, pero si nosotros siempre estamos entre que Zuli, buenas noches, como decían, no. Entonces ahí, ¿no? Pero bueno, todos tenemos esa responsabilidad, primeramente, ¿verdad? Delante de Dios, de crecer en santidad, ese sacerdocio, ese servicio. ¿Ok? Como los pietistas, ¿verdad? Ellos se enfocaban mucho en eso. No importa si nunca llega uno a ser un predicador un cristiano exitoso no es aquel que luego se convierte en pastor, en evangelista o en querubín, ahorita ya como anda. No, ese no es un cristiano exitoso. Un cristiano delante de Dios que crece, que madura, es el que da fruto y se convierte en el hombre o la mujer que Dios quiere. Yo les digo mucho a los jóvenes, pero también se los digo a usted, hermano. Usted ya sabe cuál es el hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. Ya tiene claro, no, o como luego decía mi abuelito, o cree que nomás se va a quedar para vestir santo, no, forrar Biblias acá a los cristianos, ¿no? No, Dios le dio un don, una capacidad, pero tenemos que creerlo, pero también estar dispuestos a dedicar lo necesario, lo suficiente para que Dios desarrolle en nosotros todo lo que se necesita desarrollar. Actitudes y aptitudes para ser efectivos en la obra del ministerio. Así que no sé para quién sea esta palabra, pero hermano, hermana, no entierres tu talento. Deja que Dios te diga. Y ya es hora de poner poner las manos en el arado y ya no volteemos para atrás, ¿no? Que luego nos vamos a quedar como la esposa de Lot. ¿Se acuerda qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Pues no quisiera, hermanos. ¿Qué le pasó? No, pues volteó para atrás. Entonces, amén. Bueno, ética y vida práctica. Ellos tenían mucho también esto. Vivir de manera piadosa, reflejando la fe en obras de amor, servicio y santidad. Estaban muy enfocados en ayudar a los demás, en estar, ¿verdad?, siempre dispuestos a ayudarse uno a otros y también animarse entre hermanos. Las misiones y la obra social, ellos tenían un fuerte compromiso con la educación, el cuidado de los pobres y el envío de misioneros al extranjero. Mucha educación llegó a lugares donde no había, gracias a estos movimientos que no sabían. No sé si usted lo sabía, pero bueno, se ha mencionado, ¿no? Pero por ejemplo, aquí en México, bueno, no fue exactamente la iglesia protestante, pero sí la iglesia católica, eso hay que decirlo. Pero muchas de las zonas que hoy se conoce como indígenas, donde todavía hay, bueno, saben hablar español y escribirlo gracias a los frailes o los misioneros franciscanos que llegaron con los españoles en aquellas zonas. ¿Y sabe con qué les enseñaron español? Con la Biblia. Con la Biblia, porque no había otro libro en español. Y bueno, aparte que ellos eran pues católicos, ¿no? Estos frailes.
pero con la Biblia aprendieron eso. Bueno, entonces, aquí parecido, pero del lado protestante, los pietistas, ¿verdad?, se preocuparon mucho por la educación, y por eso también gracias a ellos hubo muchas, bueno, se impulsó la construcción también a las escuelas, para que hubiera educación para los demás. Bueno, ¿cuál fue el impacto del movimiento pietista o del pietismo en la historia de la iglesia? Pues que en esa época hubo una especie de renovación espiritual, y, ¿verdad?, hubo un llamado a la devoción, ¿verdad?, donde había un protestantismo que se había enfriado. ¿Okay? Fundación del movimiento misionero moderno. Lo que hoy conocemos, cuando yo digo un misionero, esa imagen que tenemos de alguien que va a predicar, bueno, es gracias a que en esa época se impulsó mucho, tenemos eso. Este hombre de apellido Zinzendorf y sus moravos enviaron misioneros a lugares como Groenlandia, a la India y el Caribe a predicar, ¿no? ¿No han visto los videos de cómo está la India, cómo es allá? Imagínense ir allá, hermano. Cualquier cosa que se coma allá lo va a poner bien mal, porque allá no tienen mucha higiene. Pues allá se fueron a predicar, hermano, de verdad. Toda la semana con diarrea, pero predicando a Cristo. Pues allá se fueron. Y más antes, que no había tanta tecnología, ¿no? Y a veces aquí no queremos venir a la iglesia, ¿verdad?, porque nos queda a 1 hora de distancia. Pues ellos no iban en avión primera clase. Influencia en el metodismo. Este movimiento, el pietismo, tuvo mucha influencia sobre el metodismo de John Wesley, ¿verdad? Él conoció a los moravos y recibió de ellos una visión de fe más personal y viva. Ya hablamos mucho de lo que es el metodismo la vez anterior. Bueno, educación y obras sociales. Este otro personaje de apellido Frank creó un modelo que inspiró orfanatos, inspiró hospitales y también universidades cristianas. ¿Okay? Mucho de la influencia, ya lo hemos dicho bastante, pero lo quiero remarcar, del protestantismo y de la reforma fue la construcción de las universidades que conocemos como lo son Harvard, Oxford y Cambridge. Estas universidades fueron originalmente fundadas por cristianos. ¿Sabe para qué eran? Para formar ministros, originalmente. Eran para eso. Ahorita pues ya son de renombre, y alguien que se graduó de Harvard, que dicen, oye, pues es una mente brillante, ¿sí o no? Pero originalmente era para formar ministros. Qué tremendo, ¿no? Preparó el terreno este movimiento para otros movimientos que vendrían más adelante, conocidos como avivamientos, ¿no? Su énfasis en la conversión y en la vida práctica fue retomado por el metodismo y a lo que se le conoce como los grandes avivamientos del siglo XVIII. Bueno, el pietismo, hermanos, para irnos al final, no fue una nueva denominación, más bien porque no existe como tal hoy en día el cristianismo pietista, ¿no? Fue un movimiento más bien de renovación dentro del luteranismo. Algunos lo acusaron de subjetivismo a este movimiento, enfatizar demasiado la experiencia personal sobre la doctrina, y aquí sí quiero aclarar algo. Es cierto que también es un peligro cuando uno se enfoca más en las experiencias personales que uno puede tener a veces con Dios, que a veces puede ser. Pero el problema de enfatizarnos es que empezamos a dejar de lado lo que es la lectura y la meditación de la palabra de Dios y vivir lo que enseña por nuestras experiencias personales. Entonces es ahí donde algunos de estos hombres que con la mejor intención, ¿verdad?, hombres y mujeres de vivir a Cristo, se enfocaron a veces un poco más en la experiencia personal y tratando de querer dejar a un lado como el conocimiento doctrinal. Pero acuérdense que debe haber un equilibrio entre las dos. Debemos tener doctrina y debemos tener fe viva y práctica, ¿ok? Debemos tener las dos. No podemos quedarnos, no, hermano, es que el Señor conoce el corazón, y pues yo tengo mucho cuidado de decir eso, hermano, porque Dios conoce el corazón y a Él no nos podemos engañar. Si nos diga eso, aquí nos debe dar temor decir que Dios conoce mi corazón, porque a veces eso lo decimos a veces lo decimos muy a la ligera. Pero imagínese que digamos eso y bueno, Dios sabe si realmente uno verdaderamente hace las cosas con un compromiso genuino y cuando no lo hace. O sea, no solo para las cosas buenas, para las cosas que son a medias, Dios también lo ve, hermano. Por eso cuidemos mucho de estarlo diciendo así muy a la ligera, a menos que sea necesario. Yo les doy este consejo a menos que la situación lo merite, pero cuidemos mucho de no, es que Dios conoce mi corazón, como justificación para cuando nos equivocamos. Casi siempre lo usan para eso. No, hermanos.
No, tengamos mucho cuidado con eso, respetemos mucho eso delante de Dios, porque a Dios, eso es lo que estamos diciendo, estamos confesando que a pesar de que Dios lo sabe, pues yo lo hice. Cuidado, porque muchas veces así se transmite. Y no, si Dios conoce lo que hay aquí, pues con más razón me debo dedicar en esa verdadera obediencia y santidad a Él, porque a Él no lo puedo engañar. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo? No es rey, Dios no puede ser burlado, ¿no? A mí me puede decir, hermano, es que yo, está bien, y yo a lo mejor le puedo creer o no le puedo creer, pero no puedo saber la verdad si me está mintiendo o no. Pero Dios sí sabe. O yo le puedo decir algo a usted y, está bien, hermano, pero Dios sabe si estoy diciendo la verdad o no, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? La oración incesante de los moravos en Hermut 24. Ellos, fíjense, llegaron a orar, y esto está bien tremendo, hermanos. Llegaron a orar 24 horas al día sin interrumpirse. En ciertas ocasiones se dice que llegaron a orar 24 horas seguidas sin interrumpirse. Esto lo repitieron varias veces. Se dice, esto es lo que se dice, ¿verdad? Por lo que hay, lo que se conoce, por casi 100 años, hermanos. Imagínense, y aquí cuando es la oración, ¿verdad? ¿Cuánto dura la oración, hermanos, aquí? Sinceramente, pues 1 hora a veces, estamos flagelándonos, es que se va a acabar, quiero ir a los hot dogs, no sé, bueno. Hermano, pues aquí a veces, imagínense, hermanos. Imagínense, hermano, un día que diga, ¿sabe qué? Que le den el día, que no es domingo ni sábado, para que no falte el servicio, ¿no? Diga, hoy se lo voy a dedicar completamente a estar en la palabra de Dios, yo voy a confiar que hay cosas, pero hoy le voy a dar más que otros días a Dios. Imagínense, hermano, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿No? Nos dan un día y que no, pues ahí tirados en la cama. Pero bueno, que ya el Señor, ¿verdad?, nos convicte cada uno, no es la regla aquí, no le quieren poner aquí, hermano Chuguita, no. Pues cada quien se nos muestre, pero imagínense, hermanos, cuántas oportunidades no hemos desperdiciado de estar mejor meditando en la palabra de Dios que ahí tirados en la cama, no sé, a menos que esté enfermo, ¿no? Pero imagínense, hermano. Bueno, estos hombres llegaron ahora no es para querer imitarlos, ¿no? Porque ahorita imagínense querer hacer eso, pues entiendo. Pero lo que llegaron a hacer por querer agradar a Dios, ¿no? Entonces, imagínense. Pero bueno, el lema de este hombre que ya mencioné, de apellido Zinzendorf, era el siguiente: no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. En una ocasión, ya con esto vamos cerrando, mientras me acompaña a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Pero en lo que llegamos ahí, fíjense, en una ocasión estábamos acá con los muchachos y les dije, imagínense, estábamos aprendiendo, estábamos ilustrando de qué tan importante debe ser para nosotros el sacrificio de Cristo. Porque si yo le pregunto, hermanos, ¿es importante? ¿Es valioso? Entonces vamos a decir que sí, ¿verdad? Y eso debe ser. Pero yo les ilustraba a ellos para que lo pudiéramos tener más plasmado. Imagínense que un día, ¿a cuánto les gusta nadar? ¿Sí? A mí no, pero pues a veces ahí andamos queriendo. Entonces, imagínense que estamos en el mar o en el agua, no sé, en una piscina, lo que sea, y nos empezamos a ahogar, no podemos nadar, nos da un calambre o lo que sea, y entra alguien a salvarnos, a sacarnos para que no nos ahoguemos. Pero en lo que nos salva a nosotros, esa persona pierde la vida. A partir de ese momento, esa persona va a cobrar un valor y un respeto, ¿sí o no?, de parte de nosotros, por haber hecho lo que hizo. Ya no va a ser una persona más. Ya no va a ser, el que me ayudó. No, va a ser el que me salvó. Y estoy seguro que, si no es que todos los días, cada oportunidad, vamos a tratar de hacer algo en memoria de lo que él hizo, esa persona hizo por nosotros, ¿sí o no? Porque nos salvó la vida. Vamos a incluso a lo mejor tener una fotografía de la persona, o vamos a visitar un lugar o su familia o algo, lo que sea. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo hizo mucho más que eso. Salvó nuestra alma de la eternidad, del castigo eterno. ¿No deberíamos tener una dedicación
parecida o más tal vez. Cuando alguien nos ayuda en un momento difícil, tratamos siempre de pagarle, ¿verdad? De hacer algo en retribución porque nos ayudaron. ¿Qué hacemos en retribución de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Es decir, no le podemos pagar, pero sí podemos aprender a dedicarnos a vivir como Él quiere, a dejar las cosas que a Él no le agradan. ¿Qué tiene que hacer Dios adicional a lo que ya ha hecho para que ya nos dejemos de las cosas que a veces somos o traemos, para dedicarnos bien a Él? Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, este debe ser nuestro diario vivir, presentar nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo para Dios. Yo voy a leer nada más estos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo lo dice aquí. Yo lo voy a leer y nada más voy a pedir amablemente de su atención. Fíjense cómo lo dice en esta versión. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego, fíjense aquí cómo lo dice, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros, hermanos? Que sea un sacrificio vivo, dice, y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es, fíjense, aquí dice así, esa es la verdadera forma de adorarlo. Y en el 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las conductas y las costumbres de este mundo? Ya saben cuáles son: lenguaje grosero, malos hábitos, ya lo saben. Más bien, dejen, que dice, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar esta manera de pensar. Que no dejemos que la cultura del mundo nos gobierne, ni en nuestras decisiones, ni en nuestras emociones, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras ideas. Que sea la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice esta versión: aprenderán a conocer. Fíjense, esta palabra es bien importante. ¿Qué es lo que vamos a aprender a conocer, a saber, a entender y para poder vivir? La voluntad de Dios para ustedes. Hermano, créanmelo, se lo digo con todo el corazón, no es triunfalismo. Dios tiene un propósito para usted. Y no es vivir en una casa de oro, no vaya por ahí. Hay un propósito. Por eso Dios les dio un don y un talento. No desperdiciemos el tiempo. La voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, como el pietismo que buscó esa vida, esa fe viva más que el conocimiento, hermanos, así como le enseña la palabra de Dios, busquemos vivir a Dios en ese sacrificio vivo y santo para Él. Que a lo mejor no sabemos mucho, pero no por eso no vamos a dejar de tratar de aprender, pero que vamos a tener el corazón dispuesto, como una vez lo mencionamos, ¿se acuerda? Dios no busca mentes brillantes, Él quiere corazones dispuestos a ir a donde Él diga que vayan, a hacer lo que Él pida que hagamos, a decir lo que Él quiere que digamos, a callar cuando quiere que callemos. Amén. Pues vamos a orar, vamos a tener este tiempo y aprendamos a tener una fe viva, transformadora y práctica. Amén. Ayúdame a orar para estar terminando. Padre, damos gracias en esta noche ya por su amor y su misericordia. Sin duda que nos quedamos cortos al vernos en el espejo de tu palabra. Las cosas que hacen falta cambiar, que las cosas que hay que trabajar. Señor, y por eso estamos aquí.
porque reconocemos que te necesitamos, que nos hace falta todo lo que tenemos que cambiar, trabajar y transformar. Tristemente hoy muchos prefieren el conocimiento antes que la fe. Y otros abandonan el conocimiento por tener una experiencia personal o querer solamente tener experiencias personales. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener un equilibrio entre esas dos cosas. Ni querer más una que la otra, ni menos otra que la otra. Aprender a tener bien claro cuáles deben ser y cuál es nuestro compromiso contigo, nuestras convicciones y cómo debemos aprender a vivir para ti cada día. Porque nada nos garantiza que hoy estemos aquí mañana. Tristemente, este joven de 31 años, él estaba haciendo algo que para él era tal vez su pasión, tal vez, pero llegó el día en que fue la última vez que pudo decir. Y lo último que dijo fue una predicación, fue un mensaje, fue una evangelización. Señor, pero ni con toda la juventud que tenía, no tenía un mañana garantizado. Nosotros no podemos esperar que el día de mañana esté aquí. Ayúdanos a aprender a vivir en tu presencia, en ti, Señor, el aquí y el ahora que nos concedes. Mañana no sabemos si va a venir, pero si estamos hoy, ayúdanos a aprovecharlo para adorarte, para agradarte, Señor, y para hacer la iglesia que tú quieres que seamos. Ahora te pedimos que nos lleves con bien en nuestras casas, guárdanos nuestro camino de regreso, guarda nuestros vehículos, nuestra salud también, Señor, nuestros hogares, nuestras casas y nuestra familia que nos esperan en casa, Señor, y que aprovechemos cada día para adorarte, no para pelear, no para ver quién tiene la razón, que le demos el lugar a tu palabra y a ti que mereces en nuestras casas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos